Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Vamos a iniciar. El día de hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 13, verse 1 to 12. del versículo 1 al 12. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Amén. Thank you. Muchas gracias, hermana. Good evening, everyone. Buenas noches a todos, hermanos. Today, chapter 13 is actually the starting of Book of Acts. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 13 de Hechos y una vez más vemos que es aquí donde hay un inicio en el libro de los Hechos. So, through the Book of Acts, what I wanted to say is two things. The first is Christ. So it means even though Christ has come back to heaven, but still a lot of miracles are taking place in his name. El libro de los Hechos nos quiere hablar de dos temas principales. El primer tema es Cristo, que a pesar de que ya ascendió al cielo, los milagros siguen sucediendo en su nombre. The second thing God wanted to teach us through the book of Acts is how to evangelize. There is God's principle in evangelism too. Y el segundo tema del cual nos quiere hablar el libro de los Hechos es cómo evangelizar. Hay un principio bíblico para el evangelismo y es lo que Dios quiere enseñarnos. So this principle taken place in the evangelism of Apostle Paul. So through the book of Acts, we should learn the evangelism of Apostle Paul. Este principio para el evangelismo tomó lugar precisamente en el evangelismo que el apóstol Pablo llevó a cabo. Por lo tanto, nosotros debemos prestar toda nuestra atención al evangelismo que el apóstol Pablo llevó a cabo. So there is a lot of important principle concerning the evangelism in the book of Acts, especially from chapter 13. Hay muchos principios importantes para el evangelismo en todo el libro de los Hechos y inician principalmente en el capítulo 13. The first thing we should prepare in our church is the disciple, which is talking about chapter 13, verse 1 to 3.
Lo primero que debemos preparar en nuestras iglesias es a los discípulos, y precisamente de esto nos habla el capítulo 13 a partir del versículo 1 al 3. So verse 13, verse 1 is talking about in the church of Antioch, there were prophets and the teachers, and Barnabas, Simon, called Niger. The 5 people were there, 5 disciples. En el versículo número 1 del capítulo 13 de Hechos se nos dice que en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, y nos menciona a 5 de estos personajes, como por ejemplo Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, etcétera. So what we should do is the biblical evangelism. If we don't do biblical evangelism, it is not easy to go to the end of the earth through the evangelism. Tomar en cuenta esto es muy importante, porque lo que nosotros debemos desear llevar a cabo es el evangelismo bíblico. Si nosotros no llevamos a cabo el evangelismo bíblico, será imposible poder dirigirnos hasta los confines de la tierra. The fundamental principle or condition is the gospel of Christ, but practically we should be able to raise up disciples in our church. El principio fundamental para el evangelismo es el evangelio, es Cristo, pero también hay un principio básico y práctico, y esto consiste en levantar discípulos en nuestra iglesia. So these 5 disciples are all believing in Christ and enjoying Christ. They are the representative disciples of the gospel at that time. Vemos que estos 5 discípulos, de los cuales se nos hace mención en el versículo 1 de Hechos 13, eran esos discípulos representativos que estaban disfrutando de Cristo en la iglesia de Antioquía. But we should do in our church is preparing disciple for the evangelism of the field. Y nosotros debemos hacer lo mismo en nuestras iglesias. Debemos preparar a aquellos discípulos por medio de los cuales se va a llevar a cabo el evangelismo fuera, de adentro hacia afuera. The next thing this chapter is talking about as the second is verse 2 and 3. They were fasting and praying. Y de lo siguiente que nos habla el capítulo 13 acerca de estos discípulos, lo encontramos en los versículos 2 y 3. Vemos que estos discípulos estaban orando y ayunando. So the main principle of evangelism we can understand from verse 1 to 3 is the first, the gospel, the second, disciple, the third, prayer. Entonces, si hacemos un recuento, el principio fundamental para el evangelismo es el evangelio, es Cristo. El segundo principio importante para el evangelismo son los discípulos, y el tercer principio fundamental para el evangelismo es la oración. These 3 are the conditions we must prepare in our church for the evangelism. Estas 3 cosas son principios fundamentales que nosotros debemos preparar en nuestra iglesia para llevar a cabo el evangelismo. The next thing we need for the biblical evangelism is team ministry. Y lo siguiente que necesitamos después de cumplir con esas 3 condiciones es poder llevar a cabo el evangelismo a través de un ministerio de equipo. So God appointed 2 persons, Barnabas and the Apostle Paul. At that time, he was a Saul, to send to the field he prepared. Vemos que Dios escogió a 2 personas para liderar esto, y fueron Bernabé y el apóstol Pablo, para poder ir a diferentes campos. So if we think the team ministry
team ministry is not just sending two people together. Y para esto debemos pensar en qué consiste el ministerio de equipo. El ministerio de equipo no es solamente enviar a dos personas juntas. So it can be said as the team ministry in general understanding of team ministry, but especially what the Bible is talking about the team ministry is sending a main speaker who is the leader and sending his disciples. Entonces, podemos hablar en términos generales y decir que un ministerio de equipo puede estar conformado por dos personas que son enviadas al campo. Sin embargo, entrando en detalles, tendríamos que darnos cuenta que estas dos personas que son enviadas al campo, como un equipo ministerial, son oradores principales. Eso quiere decir que por lo menos deben haber dos oradores principales y también pueden ir discípulos con ellos. So if we find a disciple when we are doing our ministry in our field, and then the disciple can be something like my disciple, even though he is the disciple of the Christ of God, but he was connected to me. So in this point, he is my disciple, and then he will be very happy to follow us as his teacher. Entonces, aparte de tener estos dos oradores principales, por ejemplo, si yo como orador tengo algún discípulo que está bajo mi liderazgo, por supuesto que este discípulo es principalmente discípulo de Cristo, pero como él está bajo mi liderazgo, él se sentiría contento de seguirme al campo y de atestiguar lo que sucede en el campo. So, and then going to the mission field or evangelism field with his teacher. So I don't know how to say in English properly, but anyway, if a disciple is connected to us, and then the disciple usually the disciple think us as his teacher. So, and then the true meaning of a ministry, the team ministry, is going to the field together, the teacher and his disciple. Entonces, cuando vamos al campo de las misiones, es algo importante poder llevarnos a estos discípulos que ven en nosotros un líder espiritual. Se me hace un tanto difícil explicarlo en inglés, pero es que es ese tipo de relación que se establece con alguien a quien nosotros le compartimos el evangelio y está recibiendo nutrición espiritual a través de nosotros. Esa persona se establece esa relación como una especie de relación de maestro y estudiante. Y entonces este estudiante o este discípulo se va a sentir contento al estar en el campo con su líder. Apostle Paul's evangelism a team ministry was like this. Everyone who became his disciple received the gospel from Apostle Paul. And not only just receiving the gospel first, after that, they were raised up by the Apostle Paul, by the message of Apostle Paul. So they had no choice to follow the Apostle Paul, and they had no choice to hear his message, and he accept his enjoying the gospel or teaching the Bible. A lot of spiritual thing was provided to them by the Apostle Paul's understanding and the evidence. Vemos que el tipo de evangelismo que el apóstol Pablo llevó a cabo fue este tipo de evangelismo que tenía como base el ministerio de equipo.
Y este ministerio de equipo estaba conformado por todos aquellos discípulos que recibieron el evangelio de parte del apóstol Pablo. Y como estos discípulos recibieron el evangelio de parte del apóstol Pablo, veían en él ese líder al cual debían seguir eh, y, y con el cual debían estar, porque a la hora de estar en el campo, los mensajes que daba el apóstol Pablo eran de guía para estos discípulos que también estaban creciendo espiritualmente. So it was a very much different going to the field, just making two people a team. But it was something very important things that happened when Apostle Paul's going to the field with his disciple. It was almost the same as the disciple of Jesus were living together with Jesus. Entonces debemos ver que el ministerio de equipo va más allá de solamente tener dos oradores principales que puedan exponer el evangelio. Vemos que el ministerio de equipo también está compuesto por aquellos discípulos que recibieron la palabra de parte del apóstol Pablo y que estaban siendo nutridos al mismo tiempo al estar conviviendo con el apóstol Pablo durante estos viajes misioneros a diferentes regiones. So in this case, it was not just going to the field with a friend or making the team, but it is a very important thing was inherited from the leader to the disciples. Always they were going to the field and going back from the field. So wherever they go, whatever they do, they living together. This is a very important to relay what the Apostle Paul's understanding and what the Apostle Paul's the desire to his disciples. Vemos entonces que esta formación de equipo no era solamente enviar a un número de personas juntas o solamente para establecer amistad o solamente ir al campo. Vemos que el hecho de que ellos fueran al campo, a las misiones juntos, era una oportunidad muy importante para que el apóstol Pablo pudiera transmitirle a ellos el entendimiento que él tenía acerca del evangelio. Y vemos aquí que esto es parecido a lo que sucedió entre nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Ellos convivieron juntos. So they were living together was not just the living together. So they were going to the field or to anywhere by together. So it is not just going together, because there's a person who was the leader who were receiving the words from God, and who was received the desire of God already, which became the covenant. Entonces debemos ver, hermanos, que el hecho de que estas personas hayan convivido juntos en estos viajes a los campos misioneros no era solamente por la mera convivencia. Aquí Dios establece una relación entre un líder que está recibiendo la palabra de Dios y que está teniendo un gozo profundo, y que esto al convivir en el campo se transmite a los discípulos, y eso promueve un crecimiento de todo el equipo. So Apostle Paul went to everywhere with many disciples together, but it was not just going together, but there was a lot of things that happened among the disciples spiritually. So it was the same way of Jesus began to lead his disciples. So because Apostle Paul was something a representative one at that time in spirit. So he had a lot of message or a lot of mystery which came to him through the gospel understanding.
Entonces, una vez más, vemos que cuando el apóstol Pablo iba a diferentes regiones a llevar a cabo las misiones, iba acompañado de muchos discípulos y a pesar de que ellos convivían, esta convivencia no era una simple convivencia. ¿Por qué? Porque durante este tiempo que ellos estaban juntos, sucedían muchas cosas espiritualmente y se daban a través de esta persona que Dios había levantado como líder, que podía transmitirle estos conocimientos o, o estas profundidades que él estaba adquiriendo a los discípulos en la convivencia. So we should be able to do this kind of team ministry. Por So, eso, and por eso when they were going together, when they were facing some problem in the fields, so by the Holy Spirit working, they opened their spiritual eyes very much, understanding God's desire, understanding that Jesus is Christ really. A lot of spiritual things through his message and through the happening in the fields. Sometimes it's a very big miracle, very big crisis, right? entonces nosotros debemos anhelar tener este tipo de ministerio de equipo, que al salir al campo a llevar a cabo las misiones, puede experimentar la obra del Espíritu Santo a través de las diferentes situaciones que enfrenten juntos, algunas dificultades, algunas veces serán milagros. Y estos situaciones que ellos puedan vivir juntos tienen que tener su repercusión espiritual. Los discípulos que estén haciendo esto podrán abrir sus ojos espirituales en el campo, poder confirmar que Jesús es el Cristo, poder ver, poder atestiguar la obra del Espíritu Santo en el campo. So the disciples of Apostle Paul wanted to be with the Apostle Paul because when they were with the Apostle Paul, they could understand a lot of new things of the gospel and enjoy, and also they could get the assurance that God is alive, Jesus is Christ, and the Holy Spirit is working in the field even right now. They could open their spiritual eyes very deeply when they were going together with the Apostle Paul. Entonces vemos que aquí había un deseo natural de estos discípulos de querer salir con el apóstol Pablo al campo, porque al salir al campo con el apóstol Pablo, ellos podían tener nuevas experiencias con respecto a su vida como creyentes y como evangelistas. Ellos podían recibir seguridad espiritual, seguridad de que Cristo estaba obrando, que Cristo está vivo, que el Espíritu Santo estaba obrando. Todas estas obras espirituales se dan en este ministerio de equipo y que en este caso estaba siendo liderado por el apóstol Pablo. And also Apostle Paul wanted to take them together because Apostle Paul has a purpose, a desire to raise up them as the disciple, to train them by giving words and by giving message. So when he found the Timothy, he wanted to take him with his team because he has a lot of things to say to Timothy. Vemos que de la misma manera el apóstol Pablo también tenía ese deseo natural de llevarse consigo a estos discípulos que él se iba encontrando. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía un propósito establecido, un deseo establecido de llevar a cabo el evangelismo bíblico. Por eso vemos que cuando el apóstol Pablo se encuentra con Timoteo, lo primero que él hace es llevarse consigo al apóstol Pablo, a Timoteo, porque al llevárselo consigo al campo, podía mostrarle o transmitirle cosas importantes acerca del evangelio, entendimientos profundos acerca del evangelio y del evangelismo. So we should be the worker
same like the Apostle Paul, it means we should be able to people who have the answer to raise up disciples. Por eso es que nosotros debemos anhelar ser este tipo de obreros, este tipo de líderes, como el apóstol Pablo, que era poseedor de la respuesta para los discípulos que Dios iba adhiriendo a él. So what we are purposing is not just doing the ministry and not just doing the evangelism. Just doing evangelism is good, right? Very good. But our purpose is not just doing the evangelism, but doing the biblical evangelism. The main point of the biblical evangelism is a team ministry evangelism. Entonces debemos ver que debemos tener un propósito, y nuestro propósito no debe ser solamente llevar a cabo nuestro ministerio o tener una idea superficial de esto, o tampoco tendríamos que tener solamente el deseo de llevar a cabo el evangelismo. Debemos ver que el poder trabajar en un ministerio de equipo en donde se adquiere un entendimiento cada vez más profundo del Evangelio y de Cristo es sumamente importante, porque es solo de esta manera es que se puede llevar a cabo el evangelismo bíblico. So we should be the people who have the answer to do like the Apostle Paul's ministry. So the first thing, what we should be as the answer is the Christ, enjoying Christ. He should be enjoyer of Christ. Entonces, si nosotros queremos o si nosotros anhelamos llevar a cabo el evangelismo bíblico, el evangelismo que el apóstol Pablo llevó a cabo, debemos ver entonces cuáles fueron esas características distintivas del apóstol Pablo. Vemos que el disfrute del apóstol Pablo acerca de Cristo era profundo. Entonces nosotros debemos ver que algo fundamental es disfrutar de Cristo. Christ deeper and deeper by the time passes, is that hearing the message and praying and trying to think what the message is, and confessing Christ and holding on to Christ as the answer for all the problems. Doing this continually. Y para poder llegar a disfrutar del evangelio, lo que debemos hacer es escuchar continuamente los mensajes acerca del evangelio. Debemos tener ese tiempo para poder meditar en el evangelio, para poder aferrarnos al evangelio, para poder confesar el evangelio. Y esto es algo que debemos hacer continuamente. Solo de esta manera es que podemos empezar a experimentar qué es disfrutar del evangelio. So if we have the experience of how to enjoy the gospel, if we have the evidence about this, we can be a very important witness, and we can say we have at least a basic content to raise up disciples. Entonces, si nosotros llegamos a experimentar lo que es disfrutar de Cristo, y tenemos en nuestra vida personal esas evidencias de este disfrute, entonces vamos a poder ser considerados verdaderos testigos del poder del evangelio, y esto nos hace poder tener ese contenido básico para el evangelismo. But the next thing we should understand to be like the minister of the Apostle Paul is understanding what the disciple is for the biblical evangelism. Lo siguiente que debemos nosotros tener para poder llegar a ser ese tipo de ministros como lo fue el apóstol Pablo es poder tener un entendimiento profundo de lo que representa un discípulo para el evangelismo bíblico. So understanding what the disciple is for the evangelism is not something physical, it is a spiritual things. So we need God's eye. We need God's time schedule to give us the spiritual eyes to understand what the disciple is for evangelism.
cuando decimos que debemos tener un entendimiento acerca de lo que un discípulo representa para el evangelismo, debemos darnos cuenta de que este no es un entendimiento físico o lógico. Este es un entendimiento espiritual que se adquiere al estar disfrutando del evangelio continuamente. So if we continue to enjoy gospel and confessing Christ, holding on to Christ as the answer, and God gives us someday his time schedule to open our spiritual eyes to understand the disciple. Si nosotros procuramos disfrutar del evangelio, si nosotros procuramos disfrutar de Cristo continuamente a través de nuestra confesión, a medida que pase el tiempo, en el tiempo de Dios llegará ese momento en el cual Dios nos va a abrir los ojos espirituales para poder adquirir este conocimiento espiritual y poder tener una certeza de lo que un discípulo representa para el evangelismo bíblico. So when we begin to understand what the disciple is, we can get the picture of team ministry, and our prayer, we will begin to pray for the team ministry. Y cuando nosotros adquiramos este entendimiento espiritual acerca de qué es un discípulo, es que vamos a ir entendiendo también qué es lo que representa el trabajo de un ministerio, de un equipo ministerial o del ministerio de equipo. So if we continue to pray this point, and then God will open the team ministry evangelism in our church or in our fields, one by one and more and more. Y cuando tenemos este entendimiento espiritual, naturalmente vamos a estar orando para poder establecer este evangelismo a través del ministerio de equipo, y esto va a ir replicándose cada vez más. So from the chapter 13 to the end of the book of Acts, we can see how Apostle Paul was evangelizing with his disciple, how he was operating his disciples for the evangelism. Y entonces vemos que a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos hasta el final del libro de los Hechos, podemos darnos cuenta cómo fue que el apóstol Pablo lideró a los discípulos que Dios había adherido a él, cómo fue que él lideró a estos ministerios de equipo o este ministerio de equipo. O este To equipo ministerial. understand the biblical strategy of evangelism is very important for the evangelist. It is very important for the people who want to do world evangelism, who want to go to the end of South America. Poder comprender la estrategia bíblica para el evangelismo es algo muy importante para todo evangelista, para todas aquellas personas que quieren llevar a cabo el evangelismo y quieren dirigirse hasta lo último de América Latina y del mundo. So this evangelism strategy is actually, this is what I am thinking, is I accept this as a second gospel. De hecho, yo considero que esta estrategia bíblica para el evangelismo es un segundo evangelio, si lo queremos poner de esta manera. De hecho, yo veo así la estrategia bíblica para el evangelismo, lo veo como un segundo evangelio. So if we want to go to the end of South America, it is impossible without the gospel, right? If we don't have a gospel, God never work. It is not only for going to the end of South America, but for your churches growing. Same thing. De hecho, si nosotros anhelamos llegar hasta lo último de América Latina, debemos saber que sería imposible sin el evangelio, pero no, esto no es verdad solamente para el evangelismo, es verdad incluso para el crecimiento de nuestras iglesias. So always the fundamental important thing is the gospel and enjoying gospel. But if we don't know how to relate this gospel, which means the strategy of the evangelism, and
if it is not the biblical, it is not good enough to go to the end of South America. De hecho, lo fundamental para nuestra vida como creyentes siempre va a ser el Evangelio y disfrutar del Evangelio. Pero si nosotros anhelamos poder ser capaces de llevar a cabo el evangelismo, pero no conocemos la estrategia bíblica para el evangelismo, para nosotros será entonces imposible poder dirigirnos siquiera hasta lo último de América Latina. So it is the same thing for your church or for your field. If you want to make your church a biblical church, if you want to make your field a biblical field, you must understand the two things. First is gospel. Second, the strategy of the evangelism. Y es lo mismo con respecto a la iglesia. Si nosotros queremos, si nosotros anhelamos tener una iglesia bíblica, y lo mismo sucederá en nuestros campos. Si nosotros queremos experimentar en el campo las obras del Evangelio, o en otras palabras, si queremos tener un campo bíblico, lo fundamental es que nosotros conozcamos a profundidad el Evangelio, podamos disfrutar a profundidad el Evangelio, pero también es importante que conozcamos la estrategia bíblica para el evangelismo. So when we understand the gospel, so if we go out to preach the gospel, it is a good job, right? It is a very good job because there is not many Christians who are doing in this way. Cuando nosotros llegamos a comprender el evangelio como lo comprendemos hoy, salir al campo, salir afuera y compartir el evangelio a las personas es un buen trabajo, porque no hay muchas personas que estén compartiendo el evangelio de manera precisa en el campo. But if you want to make your field, your church as the biblical church or field, and you should understand the gospel, and you should be the one who is enjoying gospel, and also you should understand the biblical strategy of evangelism. Entonces, pero a pesar de que eso es bueno, si nosotros anhelamos tener una iglesia bíblica y poder experimentar un campo bíblico, entonces nosotros debemos tener un conocimiento profundo del evangelio, un entendimiento profundo del evangelio, debemos disfrutar del evangelio, pero también debemos tener un conocimiento profundo de la estrategia bíblica para el evangelismo. So when you understand the gospel, if you go out preach gospel, and then you can open a lot of doors, and your church can grow, but because the other churches around you are not doing this, so this is good, right? But our purpose and what the Bible is talking about, the evangelism, is not just that kind of evangelism. It is the process to get the biblical evangelism. Entonces, una vez más, ahora que comprendemos el evangelio de manera precisa y salimos al campo a compartirlo, naturalmente vamos a ver obras, vamos a ver personas recibiendo el evangelio, recibiendo respuestas en el evangelio, pero no debemos quedarnos ahí. A pesar de que esto es algo bueno, debemos ver que esta solamente es una parte del proceso. Nosotros debemos ir más allá y tener un conocimiento profundo también acerca de la estrategia bíblica para el evangelismo. What I want to do, my picture for the Latin American mission is same thing. So what right now, what I am doing is finding out the disciples. The reason I am having Bible study with you is the same thing. Find out disciples and raising up disciples, and it is preparing for the mission to the end of South America. De hecho, lo que yo estoy haciendo hoy en día tiene este propósito, amados hermanos. La razón por la cual estoy teniendo este estudio bíblico con ustedes es porque primordialmente quiero encontrar a esos discípulos para poder llevar a cabo la evangelización no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial.
poder encontrar a estos discípulos, poder levantar a estos discípulos y poder prepararlos para que después ellos vayan al campo. Esta es la imagen a grandes rasgos que tengo, hermanos, y este es el propósito para nuestro estudio bíblico. And sending disciples to the 40 days of training to Korea is one of the way of raising up disciple, training disciple. It's preparing the disciple for Latin American mission. De hecho, la razón por la cual estamos enviando esta ocasión a 12 discípulos, 12 pastores a Corea, es para cumplir con este propósito, es para poder levantar a estos discípulos, para poder entrenarlos y prepararlos para que el evangelismo se lleve a cabo hasta lo último de América Latina. So the reason we are trying to do in this way is Apostle Paul did in this way. And Apostle Paul's evangelism is actually the biblical evangelism. That's why our church are offering in pleasure for the disciples sending to Korea. De hecho, la razón, hermanos, por la cual nosotros estamos devocionando para que esto suceda es porque esto de enviar a los discípulos a Corea es parecido al evangelismo que el apóstol Pablo llevó a cabo. Siempre con ese propósito de levantar y entrenar discípulos para proclamar el evangelio hasta los confines de América Latina. Y esa es la razón por la cual los miembros de nuestra iglesia que ofrendan lo hacen con todo placer, porque es la estrategia bíblica para el evangelismo. So one thing we should understand and we should imprint in our hearts is for the evangelism, for the biblical evangelism, first is the gospel of Christ. The second is the biblical strategy. In biblical strategy, there is two words, at least. The one is the disciple, the one is the team ministry. Entonces, me gustaría que podamos comprender esto, hermanos, y que podamos grabar esto en nuestra mente para poder llevar a cabo, en nuestra mente y en nuestros corazones, para poder llevar a cabo el evangelismo bíblico, se necesitan dos cosas. Lo fundamental, lo primordial es el evangelio. Lo segundo es la estrategia bíblica para el evangelismo. Y ya dentro de la estrategia bíblica para el evangelismo podemos hablar de dos palabras muy importantes que son los discípulos y el ministerio de equipo. So one of the prayer topic of our church is to the end of South America. And for to the end of South America, what we have a practical prayer topic is 100 team, which means 200 disciples making the two disciple one team. And we are operating the 100 team all year long, and sending and calling, just as Apostle Paul did. Uno de los temas de oración de nuestra iglesia aquí en el sur de California, hermanos, es poder llegar hasta lo último de América Latina. Y esto nos ha dado dos temas de oración muy importantes. El primer tema de oración es poder levantar 100 equipos o 100 ministerios de equipo, lo que significa que por lo menos debemos levantar 200 discípulos que nosotros podamos liderar y que podamos convocar y enviar a diferentes regiones en América Latina. So God is making this picture one by one, by year, I think. And even right now, we can make, I think, at least 5 teams. And we can find a lot of more disciples, and we can make more team. And then by the standing, calling, and going, backing, so we can relay a lot of gospels. And not only that, we can find out a lot of disciples who are prepared by God already.
Y lo que hemos podido atestiguar en nuestra iglesia es que a medida que ha pasado el tiempo, que han pasado los días, los meses y los años, Dios ha ido obrando para que esta visión de nuestra iglesia vaya tomando lugar. De hecho, en este momento podemos decir que podemos contar con 5 equipos activos para poder enviar a diferentes regiones y de esta manera hacer precisamente lo que hizo el apóstol Pablo para el evangelismo, es convocar discípulos y enviar discípulos a los diferentes campos y a las diferentes regiones. Eso es lo que vemos que Dios está haciendo que tome lugar a través de nuestra iglesia y a través de la devoción de nuestra iglesia. So this should be our picture for our future as an evangelist. Y cada uno de nosotros debe tener una imagen a grandes rasgos, una visión a grandes rasgos similar para poder de esta manera conquistar el continente y el mundo con el evangelio. So the main point of the strategy of evangelism is disciple. Entonces, una vez más, el punto principal para la estrategia bíblica del evangelismo es el discípulo. And then the issue is how can we raise up disciple, right? Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que podemos levantar discípulos? It is not something we can do. No es algo que podamos hacer con nuestras propias capacidades. Only when God sends us his disciple, we can raise him up as a disciple. Poder levantar discípulos solamente sucede cuando Dios adhiere a nosotros, a sus discípulos. Solo de esta manera es que se puede dar esta relación simbiótica entre un líder y un discípulo, pero esta es obra de Dios. And then the issue is whom God wanted to send his disciple to. Lo que hay que determinar aquí es a qué tipo de persona Dios le envía a sus discípulos. It is enjoyer of the Christ gospel. Dios envía a sus discípulos a aquella persona que está disfrutando del evangelio. Who are enjoying Christ, who are trying to live with the gospel, who are trying to apply his gospel to his field. Dios envía a sus discípulos a aquella persona que está disfrutando del evangelio, que está procurando vivir a través del evangelio y que está teniendo una visión en el campo con respecto al evangelio. When our understanding and enjoying gospel is deeper and deeper and becoming more correct and more correct, God will give us his time schedule. Cuando nuestro entendimiento acerca del evangelio, hermanos, y cuando nuestro disfrute del evangelio sea cada vez más profundo, Dios nos dará su horario y él adherirá a sus discípulos a nosotros. So gospel Christ is also the only answer for even the disciples. Por eso es que incluso el evangelio, Cristo, es la única respuesta para poder encontrar a los discípulos. If we are out of gospel, why God wanted to send his disciple to us? Si nuestro enfoque no es el evangelio, ¿por qué querrá Dios enviarnos a sus discípulos? So be in his gospel really, sincerely, or honestly. Por eso es que esa es la razón por la cual nosotros debemos permanecer en el evangelio y debemos anhelar honestamente y sinceramente poder estar enfocados en el evangelio totalmente. And if we try to find that disciple, we are going out to relay gospel, and then God will send his disciple prepared. Por eso es que cuando nosotros salgamos al campo y estemos buscando a los discípulos, Dios nos va a permitir encontrar a aquellos discípulos que han sido preparados por Él mismo. So, and then if you find out a disciple in your field, and then you can go with another field with him.
Y entonces una vez encuentras a este discípulo estando en el campo, puedes irte a otro campo junto a este discípulo. And then God can take a place a miracle, not only for you, even for your disciples, because God's desire is to open his disciples' spiritual eyes and making his disciple more and to the end of the earth. Y lo que sucederá cuando tú vayas junto a ese discípulo que Dios ha adherido a ti, a los diferentes campos, es que Dios va a permitir que milagros tomen lugar con el propósito de que tanto como tú como líder y el discípulo puedan abrir sus ojos espirituales y puedan adquirir un conocimiento cada vez más profundo acerca del evangelio y del evangelismo. But if you have disciples in your church or in your field, and focusing on the disciples more. So in order to be like this, you should first is hearing message through the Bible study and by the reading the Bible, especially the book of Acts, and understanding more about the disciples and praying for more understanding disciples to God. These things can make your the greater understanding of the disciple and evangelist. Y para que nosotros podamos profundizar en nuestro conocimiento acerca del evangelio y del evangelismo, Dios nos ha dado herramientas muy prácticas para poder adquirir este conocimiento profundo. Y estas herramientas son, por ejemplo, participar en estos estudios bíblicos, en los estudios bíblicos que estamos llevando a cabo como en este momento, escudriñar la palabra, escudriñar la Biblia, participar en entrenamientos cada vez que podamos. Esta es la manera para poder adquirir este conocimiento bíblico y profundo acerca del evangelio y del evangelismo. So as a conclusion, if you want to be an evangelist who is conquering the region or a country, and then if you want to be like this, then you should be the one who understands the gospel and who understands the strategy of the Bible, strategy of the biblical evangelism. Entonces, para hablar así de manera concluyente, hermanos, si nosotros anhelamos realmente ser esos evangelistas capaces de conquistar nuestra región, entonces debemos ser aquella persona que tiene un conocimiento profundo del evangelio y que tiene un conocimiento profundo acerca de la estrategia bíblica para el evangelismo. So what I mean is, if you want to be the evangelism who want to conquer the region or the country or the age, and you should understand that even the strategy of the biblical evangelism too. That is what I wanted to say with. Bueno, y para poder concluir una vez más, hermanos, lo que yo quiero transmitirles el día de hoy es que si ustedes anhelan ser esos evangelistas capaces de conquistar su región, su país o conquistar la época, ustedes deben ser aquellas personas que tienen un entendimiento profundo bíblico acerca del evangelismo, de la estrategia bíblica para el evangelismo. And the main two words in the biblical strategy of evangelism is disciple and the team ministry. Y una vez más, las dos palabras principales en esta estrategia bíblica para el evangelismo son discípulo y ministerio de equipo. So if you want to be just an evangelist and going out and preaching gospel, so your purpose is like that. And then you don't need to try to understand the biblical evangelism, biblical strategy evangelism. Pero si por alguna razón tu propósito personal es solamente proclamar el evangelio y hacerlo de manera personal, puedes hacer eso. Eso implicaría que no haría falta que tú tengas un conocimiento profundo acerca de la estrategia bíblica para el evangelismo, que tiene alcances mayores. But our purpose is not just an evangelist, right? We should go to the end of South America
and we should be able to conquer our life and our vision and Satan's working in our life, right? Pero a decir verdad, el llamado que nosotros tenemos o el propósito es poder dirigirnos hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, debemos de tener firme este propósito de querer dirigirnos hasta lo último de América Latina para poder conquistar nuestras regiones, nuestros países, para poder conquistar nuestra vida y también para poder conquistar la obra de Satanás. And then you should understand the disciple and team ministry. So that's why I think the next time, from this time on, studying the book of Acts is a very important point for our life, not only for evangelism. Por eso es que nosotros debemos adquirir ese conocimiento espiritual, hermanos, acerca de los discípulos y acerca del ministerio de equipo. So may God bless all of us to open our spiritual eyes to understand what the disciple is for God's evangelism. Y esto es importante para que nosotros podamos tener esos ojos espirituales y entender lo que un discípulo representa para el evangelismo que Dios quiere llevar a cabo. And also to understand why we must do team ministry and what is the benefit of doing the team ministry. Esto también es importante para que nosotros podamos entender por qué es que debemos establecer este ministerio de equipo, la importancia de establecer el ministerio de equipo y el alcance de hacerlo. So this is actually the way to understand the God's desire. So we need opening our spiritual eyes. So we need prayer. Entonces, de esta manera es que vamos a poder tener un entendimiento más claro y más profundo del deseo de Dios, hermanos. Y para esto lo que necesitamos primordialmente es orar para poder abrir nuestros ojos espirituales con respecto a esto. So if I say the conclusion, whatever, if you understand what the meaning of disciples for evangelism, you can do, you can conquer. You can do evangelism conquered already by you. What I mean is you can conquer evangelism. You can conquer mission. If you do like that, you can conquer your life, your future already. De cualquier manera, hermanos, lo que yo quiero concluir es que es sumamente importante poder adquirir ese conocimiento espiritual para entender el significado del discípulo para el evangelismo que Dios quiere llevar a cabo. Si nosotros adquirimos este conocimiento espiritual, entonces vamos a poder conquistar el evangelismo mismo, vamos a poder conquistar nuestra vida, vamos a poder conquistar la región, vamos a poder conquistar nuestro futuro. So we must understand his desire, the world evangelism, as the second covenant. And his desire, he wants us to go to his desire. It's what I mean is he wants us to go to the end of his desire. So what I mean is not just staying in Christ, not just staying in enjoying Christ. It is good. It's very important. Actually, it is everything. But God's desire is we want to go to the end of his desire. So that, and the Christ must be related to the world, but to save the people, right? This is his desire and the purpose. This is what he has done. He died on the cross. So God wants us to be like that. We have to go there. Debemos ver entonces, amados hermanos, que a pesar de que en Cristo lo hemos recibido todo y es lo más importante, debemos ver que el deseo de Dios no es que nos quedemos solamente con esa confesión. El deseo de Dios es que nos dirijamos a la evangelización mundial. Y para esto es muy importante entender cómo llevar a cabo el evangelismo que Dios desea. So we should be able to go to the end of his desire
but the way to go to his desire, the end of his desire, should be biblical, right? So if we say, what is the biblical to go to the end of his desire? In a simple word, in 2 words, that is disciple and team ministry. Entonces, en otras palabras, hermanos, nosotros debemos anhelar poder dirigirnos hasta el final del cumplimiento del deseo de Dios, que es la evangelización mundial. Y para que nosotros podamos llegar hasta el final de esto y de esta manera poder cumplir con el deseo de Dios, debemos entender profundamente estas 2 palabras, discípulo y ministerio de equipo, que conforman la estrategia bíblica para el evangelismo. So may God bless all of us to open the spiritual eyes to understand what the disciple is, not just staying in evangelism, but general evangelism. Por eso es que yo anhelo que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros para que podamos adquirir este conocimiento espiritual y podamos entender lo que un discípulo representa para el evangelismo que Dios quiere llevar a cabo y que no nos conformemos a quedarnos solamente con una confesión de fe o con una idea generalizada de lo que el evangelismo es. So this is the point we will do through the starting book of Acts from chapter 13. Entonces debemos ver por adelantado que este es nuestro propósito, hermanos, a la hora de escudriñar el libro de los Hechos a partir del capítulo 13. Thank you. Let's pray. Gracias a todos, hermanos. Oremos. Father God, thank you very much for your being with us and leading our Bible study and giving your message. Padre Dios, te damos muchas gracias por estar con nosotros y por liderar este estudio bíblico y darnos tu mensaje. Open our spiritual eyes more to understand your gospel, Christ deeper, and to understand your evangelism. Abre nuestros ojos espirituales cada vez más para que podamos de la misma manera adquirir un entendimiento cada vez más profundo de tu evangelio de Cristo y que también podamos tener un entendimiento profundo de tu deseo que es el evangelismo. So let us understand your gospel and enjoy it and and let us have the contents to raise up your disciple. Permítenos disfrutar de tu evangelio cada vez más y que de esta manera podamos adquirir ese contenido que puede nutrir a tus discípulos y levantarlos espiritualmente. We give all the glory to you. Te damos toda la gloria a ti. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amen.